ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, a quien damos los buenos días a este gobierno de la mañana, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Buenos días, ministro. Muy buenos días a todos ustedes y a la audiencia de la Z, y nueva vez muy agradecido de la invitación. Bien, señor ministro, pues estamos, así como todo el mundo, muy preocupados por este tema del coronavirus y queremos saber qué está pasando en el mundo, los detalles que pueda tener usted como ministro de Salud Pública y cuáles son las medidas también que está tomando la República Dominicana para evitar que ese virus pueda entrar a nuestro territorio. Bueno, antes que nada, debo empezar diciendo que coronavirus hemos tenido hace décadas, siempre hemos tenido coronavirus aquí. Lo que se ha producido es una mutación de ese virus en China y que está generando este foco ya con características reconocidas por la Organización Mundial de la Salud, que ha expresado la alerta internacional. Escúchame, ministro, para que la gente pueda entender el término mutación. Es un cambio en la genética del virus. Okay. Eso va, que genera una variedad diferente, con comportamiento diferente muchas veces. Gracias. Bien, entonces, en China se ha producido esto en la ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei. Al día de ayer, las informaciones que teníamos es de 7.818 casos en total de afectados. Confirmados, de los cuales 70 están fuera de China. Y la mayoría de ellos, o prácticamente todos los casos, son importados. Un caso importado es de alguien que estuvo en Wuhan, en Hubei, y que luego retorna al país donde está establecido o de donde proviene y desarrolla la enfermedad en ese país, que es lo que ha pasado con Estados Unidos, con Canadá, Alemania, etcétera. Es decir, son todos casos importados. El número de muertos al día de hoy son 170, la mayoría de ellos en China. Prácticamente todos los muertos se dan en China y el 98% en la ciudad de Wuhan, donde se han producido. Así es que lo que estamos enfrentando ahora es todavía, fíjense que la alerta internacional que hace la OMS se basa en la afectación que está produciendo a otros países. De 14 que estaban hace 2 días involucrados con casos, subió a 18 países ahora, donde se incluye la India, que como ustedes saben, y esto desde el punto de vista demográfico es un lugar importante por el volumen de población que tiene y las condiciones socioeconómicas también. De manera que esa es la situación que tenemos. A la luz de eso, el ministerio emitió la nota técnica número 1 en la que se daban todas las indicaciones a todos los sectores que ofrecíamos el orden de información y organización que se mandaba a la Organización Mundial de la Salud y la OPS, que tiene una descripción de procesos por etapa. Las medidas que son rutinarias, que son las que usted recomienda cuando tiene gripes, procesos de infección respiratoria aguda normal, que siempre la tenemos, incluida afecciones producidas por varias variedades de coronavirus. Luego está la etapa de advertencia, que es la que estuvimos hasta que la OMS emitió en el día de ayer la alerta internacional, lo que indica que debemos todavía arreciar más las medidas de protección, sin que hayan cambiado lo que se ha tomado, porque la planificación implica tomar una organización que toma las medidas de rutina, las medidas de advertencia y las medidas para las etapas posteriores.
Perdón, señor ministro, se habla de miles de casos, ¿verdad?, que ya se han confirmado. La gran mayoría de ellos en China, en la zona donde surgió este brote de este coronavirus. Pero de las personas que están infectadas, se ha hablado de los muertos, se ha hablado de los que se han recuperado, pero ¿cuál es el estado? ¿Cuál es el estado de esas personas que han dado como positivo a este virus? ¿Están la mayoría en un estado grave? ¿Están estables? ¿Cuál es la situación de esas personas? Si se tiene alguna información. Los fallecidos en prácticamente todos los casos son o están asociados a comorbilidades. Es decir, es gente que ha sido infectada por el virus, pero que padece hipertensión, diabetes, infecciones renales, es decir, otras enfermedades más con las que están ligadas. Y son los casos que están muriendo. Son más vulnerables, ¿verdad? Por la vulnerabilidad, sí, exactamente. Sí. Entonces, si usted se da cuenta, la tasa de letalidad de este virus al día de hoy ronda de 3 a 4%. En el SARS llegó a 10%. De manera que hay, a pesar de lo que usted ve, todavía la letalidad nos está indicando es regularmente baja, de que es baja esa letalidad. Eso no significa que las medidas de control no deben arreciarse y mejorarse a pesar de las importantes medidas que China ha tomado, como crear una cuarentena para cerca de 15 millones de habitantes, lo cual nunca se había visto como una medida. La pregunta, ministro, que todo el mundo se hace, bueno, ningún país está exonerado de que pueda tener casos de esto, porque hoy día la comunicación, sobre todo vía aérea y vía marítima, es bien amplia, y no solamente por temor a dominicanos que vengan de zonas donde hay este virus, sino también de turistas que puedan venir, visitantes de otros países, un país que recibe tantos turistas al año. Entonces, la pregunta es, ¿estamos preparados para enfrentar ese virus? Mire, esa es una pregunta que habitualmente se hace. Nosotros pasamos la amenaza del ébola, pasamos la amenaza del SARS, pasamos la amenaza del MERS. Que gracias a Dios no llegó ninguna aquí. Y ninguna llegó aquí. Por suerte. De manera que, de todas maneras, hay países que tienen pues todos los recursos para montar estructuras de respuesta mucho mayor que otros países. Hasta el día de hoy, hace bastante tiempo que República Dominicana no tiene epidemias propiamente dichas así. Entonces, nosotros estamos, lo que hace este tipo de países es acogerse a la normativa internacional, aplicarla y crear según sus propios recursos y los apoyos internacionales la organización de la respuesta, que es lo que estamos haciendo. ¿Por dónde empieza la respuesta ante una amenaza de este tipo? Por un comportamiento con el componente epidemiológico y de controles de entrada y salida al país, los puntos de entrada. Prevención. Nosotros tenemos unos 7 millones de turistas que vienen al país, y con China el año pasado se registraron algunos, el propio embajador me hablaba de 11,000 visitantes chinos. Nosotros tenemos registrado en el año pasado 6,389 ciudadanos que vinieron, entre ellos 1,018 dominicanos o comerciantes dominicanos que fueron y vinieron a China. Con lo cual estamos cerca de unas 7,000 personas. A propósito de eso que usted señala, de esos comerciantes dominicanos que van a China con mucha frecuencia a comprar productos para venderlos aquí en la República Dominicana. Cuando surgen este tipo de enfermedades, de virus que son de tan fácil y rápido contagio y su propagación
como hemos visto con este coronavirus que ha cobrado la muerte ya de cientos de personas, surgen los rumores, y ya han surgido rumores en la República Dominicana de que supuestamente un comerciante dominicano que viajó a China con su hija contrajeron el virus en China. Supuestamente la hija de ese comerciante murió y él se encuentra en una condición grave. Es saber qué información tiene el ministerio, si esto es cierto, si esto es falso, qué ha pasado con relación a esa información, a ese rumor que ha empezado a circular en el país. Mire, Sedimad hizo un desmentido público de estos rumores, porque hay gente que se dedica justamente a crear pánico, miedo e incertidumbre en la población, sobre todo en este momento propicio de la política en que estamos. Entonces, cualquier cosa se usa irresponsablemente, sobre todo el tema de la salud, para provocar este tipo de situación. Lo que yo creo que es sencillamente el peor consejo que se le puede dar a una población, que una amenaza sanitaria internacional de esta naturaleza, que tiene en el Reglamento Sanitario Internacional las normas para su manejo, pase a ser manejada como un recurso más de las redes sociales para crear situaciones, denuncias irresponsables como esa que se ha hecho. Ministro, escuchaba a Jesús Nova esta mañana hablando de la necesidad de que se explique qué tenemos en el país en este momento. Una gripe que yo creo que hasta usted la sufrió en estos días, pero que tenemos el caso de un amigo que tiene un mes con esta gripe, no lo suelta, y entonces la gente tiene temores. Eso tiene que ver con lo otro. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué pasa aquí en este momento? Mire, eso es precisamente lo que da la connotación de este tipo de conductas o de inconductas de gente que se dedica a difundir rumores. Las infecciones respiratorias agudas de este tipo aumentan durante esta estación del año, como ustedes saben. De manera que lo que estamos pasando, no hay modificaciones estadísticas ninguna. Lo que tendríamos que entrar es en la tipificación, y el país cuenta con los laboratorios para establecer si la afección que usted tiene es o no es coronavirus de Wuhan, o es una simple influencia de esas tradicionales que tenemos, o un catarro común que también es producido por coronavirus. Pero el coronavirus normal. Normal. El de siempre. Normal. No la mutación que ocurrió ahora. Aquí estamos hablando de una variedad específica de coronavirus que se ha desarrollado exactamente como lo fue el SARS. Igual, que tenía una letalidad de un 10%. Entonces, lo que tenemos que evitar es llevar confusión e información falsa basada en especulaciones a la población, sino llevar informaciones ciertas y basadas en evidencia. Vamos a suponer, una persona que tiene un mes con un proceso gripal de esa naturaleza, lo primero que tiene que hacer es ir a la atención, tomar las muestras y llevarla a un laboratorio que le va a decir si es el coronavirus de Wuhan o no. Ministro, que no debió esperar un mes, o no debe esperar un mes. Bueno, pero si tiene un mes, es indicativo de que hay algo más que eso, que yo diría que ahí tiene que haber ya comprometida una tuberculosis. La infección de tracto bajo, esencialmente bronquitis, por ejemplo, que habría que ver. Fuma. ¿Qué situación especial tiene ese señor de que estamos hablando? ¿Entiendes? Entonces, esos son de los detalles que hay que tomar. Pero quiero responder la pregunta de inicio. Nosotros nos estamos focalizando en puntos de entrada, en la preparación de, como dice la nota técnica número 1, con la Dirección de Migración, en la recepción de los visitantes que llegan al país, agregar incluso una primera pregunta para iniciar el screen
de los viajeros que llegan al país verbal. Se le pregunta al paciente, ¿usted ha estado en China? ¿O en cuáles países usted ha estado durante los últimos 30 días? O en contacto con una persona que estuvo en China, por ejemplo. Pudiera ser, Sí. pero es en esa dirección que va el cuestionamiento a la entrada del país, que se acompaña, ha tenido fiebre, gripe, infección respiratoria, neumonía en los últimos 30 días. Tenemos un dispositivo que estamos instalando en los aeropuertos con un escáner para detección de fiebre de los pacientes. Un termómetro. Es un termómetro exacto que usa un láser para su determinación de Pero vi precisamente temperatura. que habrá uno en el aeropuerto de las Américas, un solo para tantos viajeros. O sea, la información que se da es de que ya hay un termómetro para esos fines en el aeropuerto internacional de las Américas. Son 4 termómetros en el país. O sea, de los 4 que supuestamente hay, ahí habrá uno. O sea, no serán necesarios mire, más. Esas son las informaciones. En algún momento alguien me pregunta, bueno, tenemos 5 disponibles ahora mismo acá. Pero sucede que nosotros tenemos ahora mismo 240 termómetros de eso. Suficiente para el proceso que se vaya a llevar a cabo. Ahora sí. De manera que cada uno de los puntos de vigilancia que estamos instalando va a tener más de un equipo en este sentido. Vamos a suponer. Además, estamos habilitando las unidades de consulta para llevar al paciente una vez identificado. Un paciente que cuando usted le pregunta, ¿usted ha padecido gripe, fiebre en los últimos 30 días, neumonía? No. ¿Ha estado en Oriente, en algún país de Oriente en los últimos 30 días? No. Ahora, ministro. No tiene sintomatología ninguna. Usted simplemente sigue y entra. Yo tenía más de una semana que no me acercaba a Rosendo. Ministro. Rosendo con una gripe ahí que no se le Ahora, un viajero que viene de Oriente, que tiene fiebre o que ha tenido hace una semana o 2 infección respiratoria aguda durante los últimos 30 días, entonces se manda al consultorio que está habilitado en los aeropuertos y allí el médico le va a hacer un interrogatorio especial y revisión con fines de determinar si hay verdaderamente un caso sospechoso. ¿Hay ya estadística de cuántos casos sospechosos se habrían tratado en los aeropuertos, por ejemplo? Aquí sí. No hay. No hay. No ha ha llegado habido. nadie que necesariamente haya sido necesario. En el momento de llegada no hay reporte ninguno. Muy bien. Ministro. Sin embargo, debo decir que no es que no han viajado. La gente ha viajado, pero no hay reporte ninguno en ese sentido. Nosotros no tenemos aquí casos. Me gustaría... Ministro, Eso no es el gobierno de Nayib Chaed. tenemos Qué barbaridad. la posibilidad, como todos los países, de un caso o tantos casos. ¿Cuál es el tratamiento? Esa era la pregunta. Lo que se debe realmente aplicar a la gente. Usted sabe que los dominicanos somos muy dados a automedicarnos. De una vez vamos y compramos un coso, Sí, un no jarabe mencione marca. ¿Cuál es el protocolo? Esa era la pregunta que yo iba a hacer. Muy buena pregunta, Daniel. Por fin pegó una. Adelante, señor ministro. Una persona Palabra que necia, reúne, oídos sordos. Sí. síntomas de este tipo, lo primero que tiene que hacer es ir a buscar la atención médica. Y allí se va a tipificar la naturaleza y si el caso se trata o se sospecha por la historia de vínculos con, y esto es bueno insistir, China en los últimos 30 días, pero, o sus vínculos con personas que hayan estado en China en los últimos 30 días, que se refiere que ha padecido algo por el estilo, que tiene fiebre o síntomas respiratorios agudos, inmediatamente hay que hacer una toma de muestra y enviar al laboratorio con fines de determinar la naturaleza de la infección.
Bueno, El laboratorio le va a decir si se trata del coronavirus de Wuhan o no. Ministro, En caso de positivo, inmediatamente se hace el aislamiento del paciente cuando se sospecha. ¿Dónde está el lugar para llevar Hemos esos habilitado, se está trabajando en la habilitación del Hospital La Altagracia, el Hospital Ramón de Lara, en Higüey. Güey, ya. Ramón de Lara, el Marcelino Vélez, el Cabral Ibáez, el Eduardo Limardo de Puerto Plata. Ricardo Limar. Ricardo Limardo. Ricardo Limardo. Ministro, tenemos conexión con Haití, tenemos controles en Haití que nos puedan garantizar que desde Haití no llegue a República Dominicana un caso de este tipo. Ahí se monta exactamente los puntos de vigilancia, exactamente igual. Ayer estábamos en Jaina, reunidos con las autoridades portuarias y los navieros de esa zona, donde se trató y se le entregó todo el proceso de seguimiento que tienen que seguir para el manejo de los casos al arribo de los barcos. Aquí vienen muchos barcos de China. Ministro, Bueno, llegó uno que del 2 de diciembre estuvo en China. Se hizo, incluso se subió al barco la Dirección de Epidemiología y los equipos. ¿Usted subió también? No, yo no. Ministro, Hicieron una revisión, pero recuerden que en esto el Reglamento Sanitario Internacional es quien guía las acciones en términos de manejo de aeronaves o de barcos. Están tomando medidas ya en los aviones. Exacto. Se está estudiando las personas que están viajando y que de una forma u otra tienen algún tipo de conexión con China para evitar que llegue a los aeropuertos Ese es sin ser detectados. una buena información, porque justamente el Reglamento Sanitario Internacional obliga a las aeronaves a emitir una declaración sanitaria y que el capitán debe entregar en tierra tan pronto llega. Es lo primero. Y notificar previamente en el avión si ha habido eventos. Notifica a tierra, eventos de salud, notifica a tierra. Nosotros ahora estamos agregando al volante de migración y vamos a entregar a las líneas aéreas, está ya confeccionado, un volante adicional para el caso específico que estamos señalando. Como medida 4 preguntas básicas que llegarán al punto de control. Hay quienes dicen, ministro, que los virus, por ejemplo, están a un vuelo de distancia. A nosotros nos favorece, con el caso de China, que estaría a varios vuelos de distancia, porque no hay una conexión directa entre República Dominicana pero y los China. barcos sí. Probablemente, no, pero estamos hablando de los barcos. De la comunicación. Ese barco aérea. estuvo Sí. el 2 de diciembre en China. El brote, bueno, surgió el día 20 por ahí, ¿verdad? El 12 de diciembre. O sea... No, pero en la vía aérea, que es la más frecuente, Sí. cualquier caso que lo detecten en un vuelo, una conexión de China con otro país antes de llegar aquí, no nos va a llegar a nosotros. Lo que no nos exonera por completo de la situación. Tenemos que guardar aquí las mismas medidas, tomar la misma medida, independientemente de que tengamos menos posibilidad. Ahora, ministro, hay una situación. Mira. Perdóname, es que Cundo tiene una mutación comercial Cundo. y vuelve seguido. ¡Llévatelo, Cundo! Es el gobierno. Ministro, países desarrollados y que tienen la posibilidad de intervenir ante el gobierno chino y conseguir evacuar a sus ciudadanos de allá, parece que tienen alguna información que algunas otras partes del mundo no manejarán, supongo yo. Ya vemos como Estados Unidos, como Japón, como Reino Unido, como Corea del Sur han estado evacuando a sus ciudadanos, uno y otro vuelo, para sacar hasta sus diplomáticos, sacándolos de allá. Nosotros tenemos a una pequeña cantidad de dominicanos, y específicamente en la misma zona donde se desencadenó el virus. ¿Hay alguna posibilidad? ¿El gobierno maneja la posibilidad, hasta donde usted tiene conocimiento, de tratar de sacar a esos jóvenes que están allá, esos dominicanos que están allá por alguna vía? Sí, hay 8 dominicanos estudiantes con el cual la Cancillería ya ha hecho contacto, están bien. Uno de ellos tuvo una gripecita
y el reporte que tengo de la Cancillería es que ya todo están bien y seguros hasta el día de hoy. Se ha estado ya, la Cancillería está manejando eso, de cómo se puede hacer ese traslado si es necesario, de manera que esa es una parte que está en manos de la Cancillería. Aunque China ha estado recomendando a todas las naciones del mundo a no sacar sus ciudadanos de esa zona, de China ni de la ciudad en la cual surgió el brote, porque ellos dicen que son capaces de frenar, de controlar la propagación y además de combatir el virus. De hecho, entiendo que hemos visto informaciones de que ya China está trabajando rápida y aceleradamente en encontrar una vacuna para esta enfermedad de manera tal que se pueda frenar su propagación a otras partes del mundo. Lo que pasa es que en principio China quiso ser más conservadora de la cuenta en cuanto a la información que se daba sobre el virus, a tal punto que Estados Unidos le pidió ser transparente con lo que estaba pasando, porque al parecer Estados Unidos tenía una información que iba más allá de lo que China estaba informando. ¿Se ha avanzado con esta vacuna, ministro, para acabar con esto? Hay pánico en todo el mundo. Mire, lo que debo decir es que no hay vacuna. Los chinos mismos fueron quienes establecieron el genoma del virus, que fue un tiempo récord, diría yo. Aislaron el virus e establecieron la composición genómica del virus, lo cual es un aporte y que en permite... En Australia también lo extrajeron de un paciente también y siguen también trabajando en ya esa... están trabajando en eso, o sea, pero son los elementos básicos para poder trabajar vacuna. Entonces ya la industria farmacéutica me imagino que está, y los laboratorios pues trabajando en la posible. Eso pasó con el SARS, eso pasó con el MERS y ha pasado con todas esas infecciones víricas donde se hacen intentos de preparar vacunas. Eso no va a desaparecer, los intentos en ese sentido. Lo cierto es, para fines prácticos, de que no hay una vacuna, no hay un tratamiento específico, que son medidas paliativas y de acompañamiento, de mantener la estabilidad del paciente y que éste, mediante sus propios recursos, pueda salir de la infección. Con su defensa. Su autodefensa. Usted señalaba ahorita que como no existe un tratamiento específico, lo que se tratan son los síntomas. Si usted tiene fiebre, hay que bajar la fiebre. Si usted tiene gripe, o sea, resfriado, bueno, empezar a darle líquidos, a tratar a ese paciente para que salga, porque no hay un medicamento específico para eso. Ahora, yo pregunto lo siguiente, señor ministro, doctor Rafael Sánchez Cárdenas. En el momento en que nos encontramos en la República Dominicana, que gracias a Dios, gracias papá Dios, hasta este momento no hay ningún caso ni sospechoso ni confirmado, ni en Haití, porque me preocupa Haití también, y en la República Dominicana. Por ejemplo, las personas que tenemos niños en los colegios, si yo como medida preventiva quiero decirle al hijo mío, mira, el lunes tú vas a ir con una mascarilla a la escuela, porque sí, porque hay que protegerse, o unos guantes, eso no es recomendable, eso podría crear una alarma, podría esto crear un pánico en la población, hacer algo como eso. Mire, eso no es una recomendación que las informaciones disponibles conduzcan ahora. Eso es algo que en los aeropuertos y puntos de entrada, sí el personal que está trabajando ahí debe usar la mascarilla. Y cualquier otro mecanismo, porque como estoy diciendo, se empieza con el screen del paciente en migración, que es un screen oral para identificar procedencia, como lo dice la nota técnica número 1. Si hay los síntomas respiratorios, inmediatamente hay que pasar a investigar si el paciente o el visitante tiene historia de viaje que haya vivido o pasado por la provincia de Hubei. En segundo lugar, que tenga una ocupación como trabajador de la salud en un entorno
que atiende a pacientes con enfermedades respiratorias agudas de etiología desconocida y pacientes con alguna enfermedad respiratoria que tengan contacto cercano con un caso confirmado o probable del coronavirus 2019 de China en los últimos 14 días. Visitar o trabajar en un mercado de animales vivos de Wuhan, provincia de Hubei, por ejemplo, o trabajo o asistido en un centro de atención médica por más de 14 días con síntomas donde los pacientes con las infecciones respiratorias son tratados. Ese personal que está en contacto inmediato con los casos probables son los que tenemos que ponerle atención. La población sigue su proceso normal. Imagínese usted en enero, donde tenemos justamente las enfermedades respiratorias agudas, los picos más altos habitualmente anual, por los cambios de temperatura y este tipo de cosas que se dan. Es lo habitual. Entonces, no vamos a generar un pánico, porque es como que la gente no se da cuenta que anda en una calle muy concurrida y el consumo de CO2 que tiene es enorme. Y está caminando una acera y debiera entonces tomar la precaución. Déjame ponerme una mascarilla. Y la gente no lo hace. Entonces, no es una recomendación que tengamos ahora. No tenemos casos aquí activos. No tenemos sospechosos a la fecha. De manera que las medidas preventivas se van a los puntos de entrada y salida del país. Claro, el que de manera... Y toda la estructura de manejo posterior, que es la que estamos trabajando con la sala de aislamiento en los hospitales para el manejo de los casos sospechosos, que es donde se llevan. Estamos con ambulancias ya que tenemos disponibles para el traslado y estamos esperando que nos lleguen unas camillas también aisladas, con aislante, que vamos a disponer para el traslado de los casos. Le hice la pregunta de la mascarilla, los guantes, porque yo pensaba venir el próximo lunes aquí a la Z con una mascarilla y con unos guantes. Es de manera individual, el que quiera usarla la usa. Pero eso es por Rosendo, será. No hay ninguna ley que te lo ordene, pero tampoco hay ley que te lo prohíba. Sí, tú, perdón, porque yo tengo una pregunta. Eso puede quedar un pánico. Bueno, pero lo decía el ministro. No, eso no. ¿Cuál pánico? Tú vas a Estados Unidos, tú vas a Nueva York y tú vas a Miami, donde sea, y la gente voluntariamente anda con su mascarilla, protección personal. Tienen la libertad de usar. Pero yo vengo con la mía el lunes. Dejando un poco el virus y todas estas cosas, recientemente usted y el presidente del Colegio Médico Dominicano se sentaron a la mesa del diálogo y terminaron firmando un pacto, un acuerdo, ¿verdad? Nos gustaría conocer más detalles de ese pacto y la perspectiva que hay de cumplimiento de ese pacto. Y yo diría que la solución al conflicto permanente entre el Colegio Médico Dominicano y el sector salud. Bueno, el sector salud y el colegio médico tienen año y medio de bastante tranquilidad. Y con el nuevo presidente, Waldo Ariel Suero, pues llevamos una relación cordial de diálogo. Y esto es la expresión de eso. Ya tenemos por escrito y vamos a firmar la semana que viene el acuerdo donde se establecen, digamos, lineamientos de compromisos para el desarrollo e empuje a la atención primaria, para el desarrollo de la salud escolar, que es un componente sumamente importante que implica más de 1/3 de la población dominicana involucrada en las escuelas, el manejo y mejora de la atención materno-infantil, el trato y manejo de algunas patologías que ya nos hemos planteado su eliminación en República Dominicana, como es el caso de la hepatitis C, para mencionar algunas. Y el colegio sugirió que en el acuerdo se introdujera también un punto que mencionara
una discusión, un diálogo acerca de las posibilidades de salariales de los médicos a futuro, que no incluyen este año, porque este año ya el presupuesto está hecho, ya se conformó, y eso hemos quedado conforme en que no es tema de este año. Bien. Bueno, pues agradecemos, ministro, su presencia en este programa, el Gobierno de la Mañana. Esperamos siga adelante su labor en ese Ministerio de Salud Pública y siempre estamos a su orden aquí. Muchas gracias, igualmente siempre para la Z y su audiencia, los mejores parabienes, y llamar a la población a que no se alarme ni escuche voces que están desorientando a la población acerca del comportamiento de este virus y de cómo se debe manejar. Mire, por cierto, que necesitamos chequear a Nayib. Y esta mascarilla que hay aquí. ¡Llévate esta mascarilla!